Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar, hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa. Porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna, como si fuera un servidor. Porque, ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: nada. Él añadió: ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí: fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: basta ya. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio, les dijo: oren, para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia, y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre, que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando, cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino, diciendo: dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos.
Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, «Este también estaba con él». Pero él lo negó diciendo, «No lo conozco, mujer». Poco después lo vio otro y le dijo, «Tú también eres uno de ellos». Pedro replicó, «Hombre, no lo soy». Y como después de una hora, otro insistió, «Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo». Pedro contestó, «Hombre, no sé de qué hablas». Todavía estaba hablando, cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho, «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces», y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban, «¿Adivina quién te ha pegado?». Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, «Si tú eres el Mesías, dínoslo». Él les contestó, «Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso». Dijeron todos, «Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?». Él les contestó, «Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy». Entonces ellos dijeron, «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo, «Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey». Pilato preguntó a Jesús, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él le contestó, «Tú lo has dicho». Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Ellos insistían con más fuerza, diciendo, «Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo, «Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré». Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa, diciendo, «Quita a ese. Suéltanos a Barrabás». A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando, «Crucifícalo, crucifícalo». Él les dijo por tercera vez, «¿Pues qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición, soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz, detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres, que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado.
Entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros, y a las colinas, sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían, además, a 2 malhechores, para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo, que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba, indignado, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos. Pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos al Espíritu Santo, para que nos conceda la gracia de escuchar y meditar la palabra del Señor. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Comenzamos hoy la Semana Santa, haciendo memoria de la entrada solemne de Jesús en Jerusalén, acompañado de sus discípulos y de la multitud. En este Domingo de Ramos acompañamos nosotros también a Jesús en la procesión de Ramos, un acto muy significativo e importante para nosotros los creyentes. Los invito a que reflexionemos en 3 momentos el Evangelio de este día. Un primer momento: Jesús entra en Jerusalén. Recordemos que antes de comenzar la procesión con los ramos, el sacerdote, después de bendecir los ramos que llevamos en nuestras manos, proclama un primer relato del Evangelio, tomado de Lucas capítulo 19 versículos 28 a 40. En la antigüedad los reyes y poderosos acostumbraban a entrar solemnemente en carruajes para ser vistos por el pueblo como aquellos que por medio de la violencia y la guerra eran capaces solamente de conquistar a los pueblos. Jesús por su cuenta entra sentado en un borrico, con una actitud de humildad y de mansedumbre.
Jesús nos da a entender con este signo, ya desde el comienzo, que Él viene como el elegido de Dios a liberar, no por medio de la guerra, no por medio de la violencia, sino por medio de la misericordia. La gente humilde es capaz de comprender este signo de Jesús y lo reciben y proclaman como el Salvador. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Con la aclamación Hosana que hemos escuchado comúnmente y que no significa un viva, como decir viva Jesús el Rey. Esta aclamación Hosana es una súplica de salvación, es decirle a Jesús, Señor, danos tu salvación. Con ramos Jesús es recibido como el Salvador, el único capaz de devolver la paz al mundo. Que podamos unirnos a esa voz que pide al Señor, sálvame. Sálvame en las realidades difíciles que solo tú conoces y por las cuales estoy atravesando. Sálvame, Señor, porque solo tú puedes curar mi enfermedad. Sálvame, Señor, porque solo tú puedes dar paz y consuelo a mi vida. Un segundo momento, la pasión de Cristo. Al finalizar la procesión de los ramos, iniciamos la Sagrada Eucaristía en el templo, donde se nos proclamará nuevamente el Evangelio de Lucas, pero esta vez en el capítulo 23, los versículos 1 a 49. Se trata del relato de la pasión de Cristo. El Evangelio nos recuerda cómo Jesús, siendo juzgado, es llevado hacia la cruz, pero donde Jesús, en medio de su pasión, sigue teniendo gestos de misericordia. Durante su captura en el huerto de los olivos, Jesús cura a uno de los guardias. En la casa del sumo sacerdote, Jesús mira con dulzura a Pedro, quien lo ha negado ya 3 veces. Su mirada le recuerda a Pedro que aún después de esto, él no lo juzga, sino que lo sigue amando. En el Calvario, Jesús perdona a sus verdugos, quienes le han azotado y luego le han crucificado. Pero también Jesús acoge y le abre las puertas del paraíso a un delincuente que está crucificado junto con él y que se muestra arrepentido. Jesús es constante y firme en su misión de perdonar y dar misericordia a quienes a Él vuelven. Desde que comienza su misión hasta el final de su vida en la cruz, Jesús es reflejo de la misericordia de Dios Padre. Señor, danos la capacidad de reconocerte en la cruz como nuestro Salvador, como quien no nos juzga, sino que por el contrario nos ama y perdona y nos invita a comenzar de nuevo. Un tercer momento. Vivir con intensidad este tiempo santo. Al comenzar hoy la Semana Santa debemos tener muy claro y presente que esta semana no debe convertirse en una semana para dejar de lado nuestras ocupaciones, para ir de vacaciones y distanciarnos de todo y de todos, incluso de nuestra vida espiritual. Este tiempo santo es un tiempo para meditar con más profundidad sobre nuestra propia vida. Al comenzar esta Semana Santa, pidamos al Señor nos conceda vivir y comprender su misterio de misericordia, su pasión, muerte y resurrección. Vivamos con fe, con alegría este nuevo tiempo, este tiempo santo, donde Dios Padre, por medio de su Hijo Jesús y bajo la acción del Espíritu Santo, nos invita a reconocer en el crucificado el verdadero amor que no juzga, sino que perdona, y que por tanto nos invita a amar y perdonar a los demás. El Papa Francisco nos dice: contemplemos a Jesús en la cruz y comprendamos que nunca hemos recibido un abrazo más amoroso. Contemplemos al crucificado y digamos: gracias Jesús, me amas y me perdonas siempre, aun cuando a mí me cuesta amarme y perdonarme. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día.